Buenas tardes a todos. Soy Manuel y bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Bella, hoy tengo que contarte algo que me pasó esta semana. Fue una situación muy estresante. Buenas tardes, oyentes. Soy Bella y estamos muy felices de tenerlos aquí con nosotros en Wow Spoken Spanish. Manuel, cuéntame todo. ¿Qué pasó? Bueno, el lunes por la mañana me subí a mi carro para ir al trabajo y de repente escuché un ruido muy extraño. Un ruido como clac, clac, clac. Venía del motor. Ay, Manuel, eso no suena bien. ¿Y qué hiciste? Primero me asusté un poco. Paré el carro en la calle y llamé a mi jefe para decirle que iba a llegar tarde. Luego llamé a un taller mecánico cerca de mi casa. Muy bien. Oyentes, ¿ustedes saben qué es un taller mecánico? Es el lugar donde llevas tu carro cuando tiene problemas. En algunos países también se llama el taller de reparaciones. ¿Hay un taller cerca de su casa? Cuéntenos en los comentarios. Exacto. Llamé al taller y hablé con el mecánico. Se llama Don Roberto. Es un señor mayor, muy amable y con mucha experiencia. Le expliqué el problema por teléfono. ¿Y cómo le explicaste el ruido? No es fácil describir un ruido por teléfono. Ja, 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 tienes razón, le dije. Don Roberto, mi carro hace un ruido extraño. Es como un golpe repetitivo. Clac, 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 que viene del lado del motor. Él me preguntó si el carro arrancaba bien. ¿Y arrancaba bien? Sí, el motor encendía sin problema, pero el ruido seguía. Don Roberto me dijo que podía ser algo con el aceite del motor, o quizás con la correa del motor. Me dijo que lo llevara al taller lo más pronto posible. Oyentes, vamos a aprender algunas palabras importantes aquí. Manuel mencionó el aceite del motor. El aceite es muy importante para el carro. Mantiene el motor funcionando bien. Si no hay suficiente aceite, el motor puede dañarse. ¿Saben cuándo fue la última vez que cambiaron el aceite de su carro? Buena pregunta, Bella. Yo tampoco lo recordaba bien. Creo que fue hace como 6 meses. Don Roberto también me preguntó eso. ¿Cómo llegaste al taller si el carro tenía ese problema? Bueno, don Roberto me dijo que si el carro arrancaba y el ruido no era muy fuerte, podía manejarlo despacio hasta el taller. Me recomendó no ir a alta velocidad y tener cuidado. Así que fui muy despacio por las calles. Eso fue inteligente. A veces es mejor no arriesgar y llamar a una grúa. Oyentes, ¿saben qué es una grúa? Es un camión especial que lleva tu carro al taller cuando el carro no puede moverse solo. En algunos países le dicen grúa, en otros dicen remolque o auxilio en carretera. Sí, don Roberto también me mencionó eso. Me dijo que si el ruido se hacía más fuerte en el camino, que parara y llamara a la grúa. Pero llegué bien al taller. ¡Qué alivio! ¿Y cómo fue cuando llegaste? Cuando llegué al taller, don Roberto salió a recibirme. El taller es grande, con muchos carros adentro. Había 2 mecánicos trabajando. Uno estaba debajo de un carro y el otro estaba revisando el motor de otro vehículo. Suena a un taller muy activo y don Roberto revisó tu carro de inmediato. Casi de inmediato. Me pidió que abriera el cofre del carro. Oyentes, el cofre es la parte delantera del carro donde está el motor. En algunos países le dicen capó o capot. Don Roberto lo abrió y empezó a revisar. ¿Y encontró el problema rápidamente? Bueno, primero revisó el nivel de aceite. Sacó una varilla larga, la limpió con un trapo y la metió de nuevo para ver cuánto aceite había. Oyentes, esa varilla se llama la varilla medidora de aceite o dipstick en inglés. Pero aquí hablamos solo español, así que digamos varilla medidora. Es muy fácil revisar el aceite tú mismo. Solo tienes que abrir el cofre y buscar esa varilla. ¿Han revisado el aceite de su carro alguna vez? Yo la verdad nunca lo había hecho solo. Don Roberto me explicó cómo hacerlo mientras lo hacía. Dijo que el aceite estaba muy bajo. Casi no había aceite en el motor. Ay, Manuel, eso es peligroso. Un motor sin aceite puede arruinarse completamente. Lo sé, lo sé. Don Roberto me miró con cara seria y me dijo, «Señor Manuel, su carro necesitaba aceite urgentemente.
Si hubiera manejado más tiempo así, el motor se podría haber dañado gravemente. Me sentí muy mal. Bueno, lo importante es que llegaste a tiempo. Pero Manuel, ¿eso fue todo el problema? ¿Solo era el aceite? No, no fue solo eso. Don Roberto también encontró otro problema. Me dijo que tenía un pequeño derrame de aceite. Había una fuga en una parte que se llama la junta del cárter. Oyentes, la junta del cárter es una pieza que sella el aceite dentro del motor. Cuando esa pieza se daña, el aceite puede salir poco a poco. Por eso el carro de Manuel perdió tanto aceite. ¿Entienden? Es como si tuvieras un vaso con un hueco pequeño en el fondo. El agua se va saliendo poco a poco. Exactamente, Bella. Esa es una muy buena comparación. Don Roberto me explicó lo mismo con palabras sencillas. Me dijo que tenía que cambiar esa junta y también cambiar el aceite completo. ¿Y cuánto tiempo tardó la reparación? Don Roberto me dijo que necesitaba unas 2 horas para hacer todo. Me preguntó si podía esperar o si prefería dejar el carro y regresar más tarde. ¿Y qué decidiste? Decidí esperar. El taller tiene una pequeña sala de espera con sillas y una televisión. También hay café. Así que me senté, tomé café y esperé. Qué bueno que tienen sala de espera. No todos los talleres tienen eso. Oyentes, cuando van a un taller mecánico, siempre es buena idea preguntar cuánto tiempo va a tardar la reparación. Así pueden decidir si esperan o si regresan después. Sí, es un buen consejo. Mientras esperaba, don Roberto vino 2 veces a explicarme qué estaba haciendo. Eso me gustó mucho. No me gusta cuando los mecánicos no explican nada. Tienes toda la razón. La comunicación es muy importante. A veces los mecánicos usan palabras muy técnicas y uno no entiende nada. ¿Don Roberto usaba palabras difíciles? A veces. Por ejemplo, me habló del sistema de lubricación, de los sellos de goma, del filtro de aceite. Pero siempre me explicaba qué significaba cada cosa. Oyentes, el filtro de aceite es otra pieza importante. Limpia el aceite mientras circula por el motor. Normalmente se cambia al mismo tiempo que el aceite. ¿Lo sabían? Yo no lo sabía. Don Roberto me dijo que el mío también estaba muy sucio y que había que cambiarlo. Así que cambió el aceite, el filtro de aceite y también la junta del cárter. 3 cosas en una sola visita. Nada mal. ¿Y después de 2 horas el carro estuvo listo? Casi 2 horas y media. Don Roberto quiso hacer una prueba final. Arrancó el carro y lo escuchó unos minutos. Luego lo apagó y revisó debajo del carro para asegurarse de que no había más fugas. ¡Qué profesional! ¿Y el ruido extraño desapareció? Completamente. Cuando escuché el motor sin ese ruido, clac, 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 me sentí muy feliz. Don Roberto me llamó y me dijo: «Listo, señor Manuel. Ya está todo bien. El motor suena perfecto». ¡Qué alivio tan grande! Y dime, ¿cuánto costó todo? Bueno, esa es otra parte importante de la historia. Cuando don Roberto me dio la factura, yo la miré con cuidado. La factura tenía todo detallado: el aceite nuevo, el filtro de aceite, la junta del cárter y la mano de obra. Oyentes, la mano de obra es el dinero que se paga por el trabajo del mecánico. No solo pagas por las piezas, también pagas por el tiempo y esfuerzo del mecánico. Siempre pidan una factura detallada cuando llevan su carro al taller. Así saben exactamente por qué están pagando. Exacto. Don Roberto me explicó cada línea de la factura. El aceite fue lo más caro porque es un aceite de buena calidad. El filtro fue más barato. Y la mano de obra fue razonable. En total pagué un precio justo, creo. Eso es importante. No todos los talleres cobran igual. ¿Tienes algún consejo para nuestros oyentes sobre cómo encontrar un buen mecánico? Sí, tengo varios consejos. Primero, pregunta a tus amigos y familiares. Yo encontré a don Roberto por recomendación de mi vecino. Segundo, busca talleres que expliquen bien el problema antes de reparar. Tercero, siempre pide presupuesto antes de que empiecen a trabajar. Excelentes consejos, Manuel. Oyentes, ¿tienen un mecánico de confianza? Cuéntenos en los comentarios cómo encontraron a su mecánico favorito. Y hay una cosa más que aprendí ese día.
Don Roberto me dijo algo muy importante al final. Me dijo que debo revisar el aceite de mi carro cada mes. Solo toma 5 minutos y puede salvarme de problemas grandes. 5 minutos, eso no es nada. Oyentes, tomen nota de eso. Revisar el aceite cada mes es un hábito muy bueno. ¿Cuántos de ustedes ya hacen eso? Díganos en los comentarios. Desde ese día, yo lo hago cada sábado por la mañana. Abro el cofre, saco la varilla medidora y reviso el nivel. Ya me parece muy fácil. Me alegra mucho escuchar eso, Manuel. Aprendiste algo valioso de una experiencia difícil. Oye, cuéntame una cosa más. ¿Hubo algún momento en el taller que te resultó difícil de entender? Sí, al principio cuando don Roberto me hablaba sobre los diferentes tipos de aceite. Hay aceite mineral, aceite sintético y aceite semisintético. Yo no sabía cuál era mejor para mi carro. Oyentes, eso es algo que mucha gente no sabe. El tipo de aceite depende del carro y del motor. Lo mejor es revisar el manual del carro o preguntarle al mecánico. Cada carro es diferente. Don Roberto revisó el manual de mi carro y eligió el aceite correcto. Me explicó que para mi tipo de motor es mejor usar aceite sintético porque dura más y protege mejor. Qué bien explicado. Manuel, ¿volviste a tener problemas con el carro después de esa visita al taller? No, gracias a Dios. Mi carro anda perfectamente ahora. El motor suena bien, no hay ruidos extraños y ya no hay fugas de aceite. Don Roberto me dijo que volviera en 3 meses o después de 5.000 kilómetros para el próximo cambio de aceite. Oyentes, ese es otro consejo valioso, ¿no? Hay que cambiar el aceite regularmente. La frecuencia depende del carro y del tipo de aceite. Normalmente es cada 3 meses o cada 5.000 kilómetros. Lo que llegue primero. ¿Ustedes saben cada cuánto cambian el aceite de su carro? Yo ahora tengo una nota en mi teléfono para recordarlo. No quiero repetir esa experiencia. Ya. Muy bien, Manuel. Muy bien. Bueno, oyentes, hoy aprendimos muchas palabras relacionadas con los carros y los talleres mecánicos. Repasemos juntos algunas de las más importantes. El taller mecánico, donde llevas el carro cuando tiene problemas. El cofre o capó, la parte delantera del carro donde está el motor. El aceite del motor, líquido muy importante para el motor. La varilla medidora para revisar el nivel de aceite. El filtro de aceite limpia el aceite del motor. La junta del cárter sella el aceite dentro del motor. La grúa, camión especial para transportar carros. La factura, el documento con el precio de la reparación. Y la mano de obra, el dinero que pagas por el trabajo del mecánico. Muchas palabras nuevas hoy, ¿verdad? Sí, pero todas muy útiles. Oyentes, si quieren practicar estas palabras, los invitamos a escribir una pequeña historia en los comentarios usando algunas de estas palabras. Por ejemplo, llevé mi carro al taller porque... Completen la frase. Me encanta esa idea. Y si tienen preguntas sobre el vocabulario de hoy, también pueden escribirlas en los comentarios. Bella y yo las leeremos con mucho gusto. Por supuesto. Y si esta historia les gustó, si aprendieron algo nuevo hoy, les pedimos que le den un me gusta al episodio y que se suscriban al canal de Wow Spoken Spanish. Así no se pierden ningún episodio nuevo. Exacto. Tenemos muchos episodios más con situaciones de la vida diaria en español, desde ir al supermercado hasta hablar con el doctor. Todo en español natural y amigable para los que están aprendiendo. Y recuerden que la mejor manera de aprender español es escucharlo y practicarlo todos los días. No importa si cometen errores, los errores son parte del aprendizaje. Lo importante es no parar. Muy cierto, Bella. Yo también cometo errores cuando hablo otros idiomas. Lo importante es intentarlo. Bueno, Manuel, creo que es hora de despedirnos por hoy. ¿Tienes algún mensaje final para nuestros oyentes? Sí. Cuiden bien su carro, revisen el aceite cada mes y busquen un buen mecánico de confianza. Y por supuesto, sigan practicando su español todos los días. Ustedes pueden hacerlo. Hermoso mensaje. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en Wow Spoken Spanish. Ha sido un episodio muy interesante y muy útil.
Esperamos que hayan aprendido mucho hoy. Hasta la próxima, oyentes. Buenas tardes y nos vemos en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish. Hasta la próxima, oyentes. Buenas tardes y nos vemos en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish.